Bueno, le voy a explicar la teoría de la función compuesta correspondiente de la clase 5. Primero, recordar. ¿Qué cosa? ¿Qué es una función? Para empezar. Entonces, una función es una relación en donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Y ahí teníamos distintos tipos de funciones. Una función cualquiera, una función inversa, o sea, una función inyectiva, epiyectiva, biyectiva. ¿Ya? Recordar primero lo que era una función. Ahora estamos hablando de una función compuesta. En el PPT yo definí que esta era una función que estaba formada por la composición de dos funciones. Es decir, si lo graficamos como un diagrama sagital, acá hay una función. Y como es la composición de dos funciones, lo que me dé acá lo utilizo aquí. A eso se refiere que es una composición de dos funciones. Por ejemplo, si yo tengo los números menos 1, menos 2, menos 3. Lo que hace mi primera función es decir 1, 2, 3. Aquí me lo está relacionando, por así decirlo, cambiando el signo. Yo puedo definir mi función, mi f de x, es igual. ¿Qué está haciendo la función con mis elementos de partida? Es el mismo número, solo que de negativo pasó a positivo. ¿Qué hago? Le añado el signo de negativo, x. ¿Por qué? Porque para mi función, mi x, que en este caso es menos 1, le anoto ese menos que ya le añadí, por esa x, menos 1. Menos por menos más, 1. ¿Sí? Mi función f consiste en que f de x es igual a menos x, en el caso de acá. Cuando tengo ahora mi otra función, dado a los valores que me dio la función, voy a aplicar otra función y me van a dar otros valores. Por ejemplo, vamos a anotar acá. Aquí. ¿Qué hizo la función g? Lo que hizo la función g fue tomar este elemento y multiplicarlo por 2, ¿cierto? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Mi función g de x está basada en multiplicar por 2 mi elemento del x. ¿Ya? Eso hizo la g. Entonces, ejemplo con el 1. G de 1 va a ser igual a 2 por 1. ¿Y 2 por 1? 2. Tenemos una primera función. Al resultado de nuestra primera función se le aplica una nueva función obteniéndose otro resultado. A todo esto nosotros lo definimos como g de f de x, ya que en realidad se leería f de x de g, siempre de adentro hacia afuera, f de x de g, lo que hicimos acá. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue reemplazar en el valor de la g el x. Por ejemplo, si lo escribimos de manera de números, esto quedaría g de vamos a ver, un ejemplo con la de acá, 2x. Vamos a hacerlo así, f de x. Entonces, ¿cierto que la función g es 2x? Esa es la función g, pero si reemplazamos el menos x en la x, vamos a tener esto, lo vamos a reemplazar por el f de x. Entonces ya no va a ser x, sino que va a ser menos x. Eso es lo que nos va a quedar.
el resultado de esa función va a ser g, o sea, f de x de g, porque es de adentro hacia afuera, es igual a menos x por 2, me va a quedar menos 2x si lo escribimos más bonito. Voy a obtener este número, por ejemplo, el menos 2, ¿sí? Mi dominio, mi primer dominio. Entonces, voy a tener menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y 2 por 2 es 4. ¿Y ese 4 a qué me lleva? Recorro todo eso y llego a esta función. ¿Ven? Me salto el paso de determinar el valor del medio y llego al tiro al tercer valor, por así decirlo. De este diagrama me salto al valor que me da g. Tendríamos, si yo grafico una función lineal y una función cuadrática. Entonces, por ejemplo, si grafico la cuadrática y si grafico una función lineal. Eso sería de manera gráfica una composición de funciones. Si yo las compongo dependiendo cómo las quiera trabajar, ejemplo así, esto me va a determinar otro tipo de gráfica. Y esa gráfica va a ser claramente una solita. Entonces si las graficamos, por ejemplo, f de x, g de x, y después graficamos g de x de f, nos va a dar una tercera gráfica. El ejemplo numérico de la función compuesta es más o menos lo que hicimos recién con el diagrama sagital de aplicar qué función aplicamos, ¿cierto? Con los números. Ahora, un ejemplo más algebraico sería el siguiente. Si f de x es igual a x cuadrado más 3x y g de x es igual a 2x menos 1, entonces, que si nos pidiesen g de x de f, el valor de la g la vamos a reemplazar en las x de la función f. Nos quedaría, la función g es esta. Esa función la vamos a reemplazar en los x de la función f. Entonces, nos va a quedar 2x menos 1 al cuadrado más 3 por x, que en este caso sería 2x menos 1. Desarrollamos esto matemáticamente. Esto está un binomio al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado, 2 por 2, 4 y x por x, x cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 veces serían 2 por 2x, 4 por 1, 4. 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Más 3 por 2, 3 por 2 son 6x y 3 por menos 1, menos 3. Reducción de términos semejantes. 4x cuadrado, no hay ningún 4x más al cuadrado que sumar o algún x cuadrado. Tenemos 6x menos 4x. Se conserva el signo del mayor, me quedaría 2x. Menos 3 más 1, se conserva el signo del mayor, como son signos distintos se restan. 2. Puedo factorizar para que esto sea más bonito. Me quedaría x cuadrado más x menos 1. Entonces, la función compuesta de f de x y de g de x va a ser 2 por x cuadrado más x menos 1. Y eso sería, en resumen, todo lo que corresponde a la función compuesta.